Buenos días. Vamos a empezar el día de hoy la práctica hablando de los trastornos leucocitarios. Ya es una parte muy importante en la medicina interna. Son células sanguíneas, los glóbulos blancos, y también van a recibir el nombre de leucocitos o células blancas. El término leuco significa blanco y el cito viene de la parte de la célula. Usualmente los leucocitos nosotros encontramos la cantidad de 5.000 a 10.000 leucocitos, que es lo que hay en toda persona, la concentración, y se forman en parte de la médula ósea y en parte del tejido linfático. O sea, se van a producir en la médula ósea y en el tejido linfático estos leucocitos. Entonces es la llamada serie blanca, ¿no? Vamos a tener aquellos que van a poseer gránulos y aquellos que no van a tener gránulos. A los que no tienen gránulos se llaman agranulocitos, y entre ellos tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Y los que tienen gránulos, ¿no? En este caso vienen a ser los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Son los que van a tener gránulos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los que no tienen son los linfocitos y los monocitos. En el hemograma vamos a reflejar la cifra total de estos leucocitos, como les dije, de 5.000 a 10.000, y vamos a ver cuáles son los valores los valores absolutos y los valores relativos de cada serie, porque dependiendo de esos valores vamos a encontrar un incremento o una disminución de la serie. Entonces, para hablar de los valores absolutos, nosotros decimos que usualmente lo que ustedes más manejan son los valores relativos, ¿no? En porcentaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen de neutrófilos es del 55 al 65%. Ese es el valor relativo. Y el valor absoluto vendría a ser de 1.800 a 6.500. ¿Ya? Significa de que menores de esta cifra hay neutropenia, ¿no? Neutrófilos disminuidos. De linfocitos es 1.500 a 4.500, monocitos de 200 a 800, eosinófilo de 100 a 400 y basófilos de 0 a 100. Entonces, en valores relativos, nosotros tenemos, un minuto por Bueno, en la serie blanca los valores relativos son de los neutrófilos de 55 a 65%, los linfocitos, como ya sabemos, 25 a 35%, monocitos de 4 a 8%, eosinófilos de 0.5 a 4% y basófilos de 0.5 a 1%. Entonces esos son los valores relativos, ¿no? ¿Por qué es importante un recuento relativo y un recuento absoluto? Porque cuando les den la fórmula del hemograma, ustedes van a hacer como, por ejemplo, este siguiente ejemplo, cuál es el valor absoluto y cuál es el valor relativo. Por ejemplo, en el hemograma ustedes van a ver leucocitos 6.000 por milímetro cúbico, ¿no? Entonces, al parecer está normal, ¿no? Porque se acuerdan que era de 5.000 a 10.000, pero de neutrófilos, de la cantidad de neutrófilos de estos leucocitos con gránulos van a ser 80%. Entonces, esto es el valor
relativo, ¿no? Entonces, si vamos acá, tenemos acá un 80%. Ya viendo el 80% y se viene el valor relativo, sabemos que está aumentado, ¿no? Normalmente es 55 a 65%, pero no sabemos cuál es el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto es de 1800 a 6500. Uno siempre tiene que hallar el valor absoluto, ¿ok? Entonces, como decíamos, es una regla de 3 simple. Si el 100% es a 6000, ¿cuánto será el 80%? Serían 6000 por 80 entre 100. Entonces serían 4800. Si vamos a la tabla anterior, vemos nosotros que el valor relativo puede estar incrementado, pero el valor absoluto está dentro de los límites aceptables, ¿no? 4800, o sea, es de 1800 a 6500. ¿Entendido? Ya. Ahora otro ejemplo. Entonces está normal, ya, está normal. ¿Entendieron, no? ¿Sí? Jóvenes, ¿entendieron? Ya. Vamos ahora a otro ejemplo. Entonces, acá lo que vamos a encontrar es que los leucocitos están en 15.000, o sea, están aumentados. Hemos dicho que es de 5.000 a 10.000, ¿no? Y tiene de neutrófilos, de esta cantidad de leucocitos, el 70% son neutrófilos. Eso es el valor relativo, pero como ya les he dicho, siempre ustedes tienen que hallar el valor absoluto. Hacen una regla de 3 simple, 15.000, ¿cuánto será el 70%? ¿no? Entonces, el valor de 10.500, el valor absoluto de los neutrófilos, ¿no? Entonces, si vamos a nuestro cuadro anterior, hemos dicho 10.500, significa que hay una, está más de 6.500, 10.500, el valor absoluto, entonces hay una neutrofilia. Cuando los valores están mayores, es neutrofilia, entonces ya podemos decir nosotros, frente a alguna posibilidad diagnóstica, puede ser un proceso infeccioso en la cual existen los neutrófilos aumentados. ¿Entendido? Entonces nos está hablando de que en este ejemplo que hay una neutrofilia que es totalmente absoluta, ¿ya? Valor absoluto. Y otro ejemplo, para que ustedes puedan ver lo contrario, que es la neutropenia, ¿no? Y la neutropenia, como la doctora, ya ustedes han recibido una clase muy buena con la doctora Altamirano en el cursillo, ella les ha definido que hay grados de neutropenia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, los leucocitos están en 400, y de ellos el valor relativo 50% son el 50% de esos leucocitos son neutrófilos, entonces yo tengo que saber el valor absoluto. Digo, del 100% son 400, ¿cuánto será el 50%? Entonces es 200, sale el valor de los neutrófilos. Y como ustedes ven anteriormente, ¿no? Anteriormente voy a ir a los valores absolutos, ¿no? Ven ustedes que los valores absolutos es de 1800 a 6500 y está en 200, significa que está con neutropenia el paciente, o sea, está disminuido. Ahora los grados, ya ustedes lo saben, dependiendo si es una neutropenia, en este caso viene a ser una neutropenia grado 3. ¿Ok? Entonces con esos ejemplos yo creo que ya han entendido bien, ¿sí? A ver, vamos a llamar. Carlos, ¿entendiste bien? ¿Sí? ¿Todo correcto? Carlos, ¿me estás? ¿Sí? ¿Entendiste bien? Siempre hay que sacar el valor absoluto. ¿Sí, Carlos, o has entendido? No te escucho, creo que está mal tu micro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me puedes chatear? Ah, ya, muy bien, no te escucho por tu micro. Bueno, entonces creo que esto está comprendible, ¿no? Es una regla de 3 simple nomás, acuérdense bien, siempre sacar los valores absolutos, y bueno, yo les
Estoy dejando las diapos para que ustedes puedan, ¿no? Vamos a ver cuáles son estos trastornos, porque eso es lo que nos interesa en este momento, ¿no? Hay trastornos que no son neoplásicos y hay otros trastornos que sí son de esa índole, ¿no? Entonces, de los glóbulos blancos vamos a tener leucocitosis que son no neoplásicas en una linfadenitis aguda o crónica, o sea, una inflamación de un ganglio linfático. Y leucopenia, vamos a tener las neutropenias, como ya hemos visto, la mononucleosis infecciosa, que nosotros también sabemos, y en los tumores neoplásicos de origen hematopoyético y linfoide tenemos los linfomas, ¿no? La enfermedad de Hodgkin y la enfermedad de no Hodgkin, las leucemias, que pueden ser agudas, pueden ser crónicas, y las discrasias de los plasmocitos, como el mieloma múltiple. Entonces, hay algunas de origen neoplásico y otras son no neoplásicos. Entonces, los leucocitos siempre debemos de saber sus valores normales, ya sabemos que es 5.000 a 10.000, por encima de 10.000 estamos hablando de cuadros de neutrofilia, y las causas más frecuentes de estas neutrofilias, el aumento de leucocitos, son las bacterianas principalmente, ¿ya? Principalmente son las bacterianas. Entonces, ya sabemos los valores normales. En los recién nacidos, no se vayan a asustar, puede ser hasta 30.000. En la primera semana, estos valores bajan a 10.000. Un recién nacido puede nacer con 30.000 leucocitos y no estar alterado, ¿no? En la primera semana ya baja a 10.000. Entonces vamos a ver cuadros de leucocitosis y cuadros de leucopenia. Cuando los valores están más de 10.000 se llama leucocitosis y menos de 10.000 se llama leucopenia. Entre los cuadros de leucocitosis tenemos las acciones bacterianas, hemos dicho, la apendicitis, ¿no? Las leucemias, los fármacos, forma fisiológica, tenemos el embarazo, tenemos el estrés, bueno, recién nacidos. Y en caso de leucopenia también tenemos causas farmacológicas, principalmente víricas, aplasia idiopática, inmune asociada a colagenosis congénita, ¿no? Radiación y tratamiento con quimioterápicos. Entonces tenemos leucocitosis fisiológica que se da en el recién nacido, como le hemos dicho, y generalmente con linfocitosis pueden nacer con 30.000 al final del embarazo y tras al estrés y esfuerzos intensos. Estamos hablando de las no infecciosas, pueden dar un dolor agudo, un proceso inflamatorio, una colagenosis, situaciones poshemorrágicas, sobre todo después de que ha tenido uno una hemorragia de tipo gastrointestinal, puede haber una leucocitosis, no se altere, una hipertermia no infecciosa, una quemadura extensa, una crisis de gota o un feocromocitoma. Y de las causas no infecciosas tenemos también neoplasias sólidas que no son infecciosas, o sea, son tumorales. Tenemos las neoplasias sólidas, por ejemplo, las leucemias, el coma diabético, intoxicación por metales pesados, intoxicación por monóxido de carbono y fármacos corticoides, factor estimulante de colonias, ¿no? Entonces, los corticoides pueden, cuando llevamos el capítulo de reumato, puede producir leucocitosis, ¿no? Por ejemplo, la prednisona, ¿no? Y hay algunos fármacos que se usan en las neutropenias que ustedes ya lo han visto, que es el filgastrin, que es un factor estimulador de la colonia de leucocitos. Cuando nosotros damos este factor, puede causar leucocitosis. Siempre hay que descartar. ¿Cuándo decimos que hay una reacción leucemoide? Decimos que hay una reacción leucemoide cuando la cifra de leucocitos superan los 30.000, ¿no? Y donde debemos de hacer el diagnóstico diferencial de una leucemia. Entonces, estas reacciones leucemoides pueden ser neutrofílicas cuando
el neutrófilo es la célula más importante, y entonces vamos a tener toda esta lista de diagnósticos diferenciales. Puede ser una sepsis, una infección bacteriana, puede ser una intoxicación, puede ser una colagenosis, una quemadura extensa, una cetoacidosis diabética, una recuperación de una granulocitis, una recuperación de una anemia megaloblástica, poshemorrágica o hemolisis aguda, metástasis ósea de diversos tumores y el tratamiento con un factor estimulante de la colonia de granulocitos. O sea, entre las causas neutrófilas, según el contexto en el cual nos estemos con el paciente, tenemos que hacer la sospecha. Principalmente la sepsis, ¿no? La infección generalizada. Ya sabemos bacterianas. Si el predominio son las células linfocíticas, tenemos que descartar que sea una mononucleosis infecciosa, una enfermedad viral, una toxoplasmosis, una tuberculosis o algunos tumores. Si el predominio son los eosinófilos, acuérdense los parásitos, el síndrome hipereosinofílico, que es un tipo de que puede, entre el síndrome hipereosinofílico se encuentra un tipo de leucemia a predominio eosinófilo, en crisis alérgica, en parasitosis, en carcinomas mucosecretores y algunos linfomas. Más de 30.000. Ahora hay un término que se denomina neutrofilia y desvío a la izquierda, ¿no? Se entiende por neutrofilia con el aumento de los neutrófilos que están por encima de 7.500 y se acompaña de elementos mieloides más inmaduros que no han completado la segmentación nuclear. Significa con callados, con mielocitos o con metamielocitos. O sea, no han completado la segmentación nuclear. Entonces, eso se llama desviación a la izquierda. Linfocitosis, aumento de los linfocitos, sus valores referenciales en adultos es de 1.500 a 4.000. Cuando la célula está predominante de esta neutrofilia son los linfocitos, se llama linfocitosis. En adulto es más de 4.000 y en lactante es más de 7.000. ¿Ya? ¿Ok? Linfocitosis. Entonces, la linfocitosis puede ser fisiológica en el recién nacido, infecciosa por infección bacteriana crónica, por tuberculosis, por mononucleosis infecciosa, por recuperación de algunos virus. Acuérdense cuando los linfocitos están aumentados cuando son problemas virales o problemas de tuberculosis principalmente. Entonces hay que descartar todos estos virus, puede ser rubiola, parótida, varicela, hepatitis, ¿no? Algunas bacterias como la brucela o la fiebre tifoidea. Algunas hemopatías también pueden producir linfocitosis, aumento de linfocitos, como por ejemplo la leucemia linfocítica crónica, ¿no? Leucemia linfocítica crónica, otros síndromes linfoproliferativos, las leucemias agudas van acompañadas de linfocitosis, anemias aplásicas y perniciosas. Enfermedades inflamatorias como la vasculitis, como la enfermedad de Crohn, la enfermedad del suero, y endocrinopatías como la diabetes, la tirotoxicosis, la enfermedad de Addison, la acromegalia o la radiación. Entonces, pero cuando nosotros vemos linfocitos aumentados en un hemograma, descartamos siempre o una enfermedad crónica o una enfermedad viral. Acuérdense bien esto. En los monocitos sabemos que los valores absolutos son de 100 a 500. Encontramos casos de monocitosis cuando las cifras superan los 1.000, ¿no? Y estos cuadros de monocitosis, aumento de monocitos, puede estar en relación a infecciones, ¿no? Por ejemplo, virales como la varicela, el sarampión, algunas hemopatías también, ¿no? Por ejemplo, o infecciones crónicas como la tuberculosis, la brucelosis, la leishmaniasis, ¿no? Tenemos que ver el contexto en el cual estamos, ¿no? Con el paciente. Puede ser un virus o también puede ser una bacteria. Y en relación a las hemopatías, nosotros encontramos monocitosis en aquellas neutropenias cíclicas, en la leucemia
mielomonocítica crónica, que es un tipo, una variante de la leucemia mieloide, y en las leucemias agudas siempre encontramos monocitosis. En enfermedades autoinmunes podemos sospecharla en artritis reumatoide o en el lupus eritematoso sistémico. Los eosinófilos siempre lo relacionamos a procesos parasitarios, alérgicos y también parásitos alérgicos y el asma bronquial, ¿no? Entonces, cuando tenemos los valores absolutos son de 200 a 350. Si esto es superior a los 500, tenemos una eosinofilia, ¿no? Entonces, vamos a ver que los núcleos son bilobulados, ¿no? Dos lóbulos, gránulos de color rojo-naranja. Bueno, tenemos en los parásitos, en las parasitosis, en las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, en enfermedades alérgicas podemos mencionar al asma, a las urticarias agudas, a la enfermedad del suero, a la fiebre del heno, a la hipersensibilidad que nosotros tenemos ante alimentos o fármacos y picaduras de insectos. También causa parasitaria, no se olviden, la triquinosis, la filariasis, la hidatidosis, la mebiasis. Perdón, un ratito. Bueno, entonces tenemos infecciones parasitarias, como los parásitos, siempre la célula predominante es el eosinófilo. Todos estos parásitos debemos de tener en cuenta, ¿no? También tenemos enfermedades cutáneas, ¿no? Enfermedades alérgicas, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades eczematosas, en el pénfigo, en la dermatitis atópica, en la urticaria, en la psoriasis, en el síndrome de Well, ¿no? Hay eosinofilia, ¿no? En las hemopatías, ¿no? Principalmente en las enfermedades hematológicas, en las leucemias mieloide crónicas, acuérdense bien, en una leucemia eosinofílica, en síndrome mielodisplásicos, en leucemias mieloblásticas agudas, en los linfomas T, en la enfermedad de Hodgkin, en el síndrome paraneoplásico de tumor sólido, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese descarte. Endocrinopatías, en la diabetes, en la enfermedad de Addison, en el mixedema, en el hipopituarismo, por radioterapia, intoxicaciones, algunas drogas por el arsénico, ya no se vayan a olvidar, el benzol, barbitúricos e ingestión prolongada de triptófano. En las colagenosis que ya hemos visto, de eosinófilos, tenemos la periarteritis nodosa o el PAN. La célula predominante es el eosinófilo, también lo hemos visto, el Chure-Strauss, ¿se acuerdan? Vasculitis granulomatosa, en la dermatomiositis, en el síndrome de Sjögren y en la sarcoidosis. En idiopática, el síndrome hipereosinofílico, que tiene una causa que justifique por qué estos eosinófilos infiltran otro tipo de órganos, ¿no? Como por ejemplo el pulmón, el corazón y el hígado.
los basófilos, valores absolutos de 10 a 100. Hablamos de basofilia cuando la cifra es superior a 150. También va a tener un núcleo bilobulado, van a tener gránulos que son grandes, ¿no?, como lo que vemos acá, de color morado, y usualmente es por una respuesta de hipersensibilidad o de alergia, principalmente cuando hay basofilia, ¿no? Podemos tener hipersensibilidad a ciertos alimentos, como por ejemplo las legumbres, las leguminosas frescas, por eso debemos de evitar los pacientes alérgicos que tomen leguminosas frescas, como por ejemplo las habas, el brócoli, todo lo fresco. Lo seco no hay problema. Después evitar el queso, el yogur, porque también son alimentos que tienen gran cantidad de histamina y que pueden provocar estas reacciones. Igualmente, todos frutos secos como pecanas, ¿no?, principalmente. Entonces, la basofilia no solamente lo podemos encontrar por hipersensibilidad a alimentos, sino también en otras entidades como el mixedema, la hiperlipidemia, el síndrome nefrótico y la leucemia mieloide crónica, ¿no? En las leucemias mieloides, sobre todo crónicas, vamos a ver aumento de vasos. Si hemos hablado de los valores elevados de neutrófilos, que hemos dicho las infecciones, la sepsis bacteriana, vamos a hablar de las neutropenias. Bueno, ya lo han hablado ustedes en un seminario, solamente hacerles recordar que como valores absolutos de neutrófilos tenemos de 3.000 a 5.000. Estamos hablando de neutropenia con valores de menos de 1.500. Estas se van a dividir en leve, moderada, severa y muy severa. Cuando tenemos valores de leve de 1.500 a 1.000, moderada de 500 a 1.000, severa menos de 500 y muy severa cuando es menos de 100. Ustedes saben que los neutrófilos son la primera parte de la línea de defensa. Hay neutropenias que son congénitas con las que el paciente nace, ¿no?, cíclicas, el llamado a la granulocitosis infantil o el llamado síndrome de Cosma, ¿no?, la neutropenia por hipoglobulinemia, el síndrome de Chidiac-Hashti, el síndrome de Schwartzman-Diamond o inmunodeficiencia primaria autosómico recesiva y la disgenesia reticular o neutropenia familiar benigna. Estos son neutropenias, pero que son congénitas. Ahora hay otras neutropenias que uno las adquiere en forma secundaria. Pueden ser por fármacos. Acá están toda la lista de estos fármacos, ¿no? Tenemos los fármacos como los antiinflamatorios, los antibióticos, acuérdense bien, los antipilépticos. Acá tenemos los de primera, segunda y tercera generación que van a producir neutropenia. Entre los de primera tenemos el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital. Los de segunda generación tenemos la gabapentina, la lamotrigina y la tiagabina. Y de uso restringido tenemos el felbamamato y la vigabatrina, ¿no? Son muy restringidos.
Entre las neutropenias adquiridas secundarias también tenemos los diuréticos, los antihipertensivos, acuérdense bien, los antitiroideos como la levotiroxina, los antagonistas del H2 como la ranitidina, la cimetidina, los antihistamínicos como la clorfenidamida y los hipoglicemiantes. De causas infecciosas de neutropenia tenemos las virales, como por ejemplo el sarampión, la rubiola, la hepatitis, la gripe, la mononucleosis y el VIH. Infecciones bacterianas por riquexia tenemos el paludismo, la leishmania y la sepsis por compartimiento medular. Leucopenia por neutropenia tóxica. Vamos a tener intoxicaciones profesionales, como por ejemplo metales pesados, arsénicos y alquilantes. O sea que hay leucopenia y hay neutropenia tóxica, ¿no? También por deficiencia nutricional, cuando hay una anemia megaloblástica asociada a metabolopatías, como por ejemplo la diabetes mellitus con cetoacidosis diabética, a enfermedades por depósito de colágeno, al mixedema y al panhipopituitarismo. Leucopenias con neutropenia por enfermedades del hígado, del vaso, por ejemplo la cirrosis, trombosis portales, esplenomegalia primitiva, enfermedades reumáticas como el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, el síndrome de Felting, y hemopatías como la anemia aplásica, ferropénica, leucemias agudas, tricoleucemia, la molovinuria paroxística nocturna o HPN, invasión metastásica extensa. También hay por radiación, ¿no? Riesgos de radiación que pueden producir neutropenia, la isoinmune en el caso de que el paciente pase anticuerpos IgG y a aquellas que son de naturaleza idiopática o antiinmune. Ahora vamos a los linfocitos. Cuando encontrábamos linfocitosis, ahora linfopenia, ¿no? En la leucocitosis con una linfopenia relativa, y hemos visto que pueden ser procesos crónicos, ¿no? Y pueden ser secundarios a cuadros de neutrófilo elevado. Si nosotros hablamos de linfopenia, nos viene a la mente pacientes jóvenes, sobre todo en la enfermedad del VIH, ¿no? En la cual hay un descenso de los CD4. En procesos sépticos también, colagenosis, también endocrinopatías, enfermedad de Hodgkin, tratamiento con citostáticos o globulina antitimocítica. Los monocitos, ¿dónde lo encontramos disminuidos? Menos de 200 en infecciones agudas, en pacientes que tienen uso de agentes citostáticos, administración prolongada de corticoides, hemopatías como las leucemias agudas, la tricoleucemia o la anemia aplásica. Eosinopenia, eosinófilos disminuidos. Es posible encontrarlas en la fase de lucha de la mayoría de las infecciones, en la fiebre tifoidea, es la característica de la fiebre tifoidea, ¿no? Tuberculosis, en el síndrome de Cushing, en un tratamiento prolongado con corticoides, en estados de estrés, ¿no? Traumatismo, cirugía, quemados o coquexia. Vasofilopenia, o sea, disminución de basófilos, en enfermedad de Cushing, en el hipertiroidismo, en tratamiento con hormonas tiroideas y durante el embarazo. Muy bien, entonces cuando nosotros encontramos esta leucocitosis, ¿no? Tenemos que diferenciar, ver cuál es el tipo que está predominando, si son los granulocitos o los agranulocitos, ¿no es cierto? Entonces, esta diapositiva nos resume más o menos dónde podemos encontrar el aumento de cada una, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos en infecciones bacterianas, ya hemos dicho, causas autoinmunes, en las leucemias mieloides y inflamación. Los linfocitos, sobre todo, en infecciones virales, en nucleosis infecciosa o en una leucemia linfocítica crónica.
Los monocitos en infecciones crónicas, acuérdense de la tuberculosis y recuperación de la médula ósea en las leucemias. Los eosinófilos, acuérdense, es mucho más fácil, parásitos, alergias, leucemia, vasculitis o síndrome hipereosinófilo. Y los basófilos en infecciones virales y en el síndrome mielodisplásico. Entonces nosotros vamos a saber cuando hay disminución, hay un término que se llama pancitopenia. Pancitopenia significa disminución de varias series, ¿no? De varias series, o sea, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Cuando ustedes estén en un hemograma y vean que los glóbulos rojos están disminuidos, los glóbulos blancos están disminuidos y las plaquetas están disminuidas, entonces se denomina este término pancitopenia. La pancitopenia ustedes tienen que diferenciarla si es de origen central en la médula ósea o si es de origen periférico, que es lo que está sucediendo, ¿no? En la de origen central, como ustedes ven acá en esta diapositiva, ¿no? Se produce porque la médula ósea se infiltra por tumores, ¿no es cierto? O porque existe una fibrosis o una anemia plástica o una hemoglobinuria paroxística nocturna o una anemia megaloblástica perniciosa, un síndrome mielodisplásico o una anemia posquimio, toxicidad medular por fármacos. Tenemos que descartar todas estas posibilidades diagnósticas de una pancitopenia de origen central. Cuando nos vamos a la parte periférica, vemos en la sangre periférica que hay pancitopenia, siempre nosotros debemos de examinar el vaso, porque el vaso puede ser el secuestro de los glóbulos rojos, es el cementerio, como les dije, ¿no? Y debemos de ver si el cuadro es agudo, entonces ya en un diagnóstico diferencial puede ser un síndrome de Evans, ¿no? O una enfermedad de VIH. Siempre diferenciar si el origen es central y periférico. En esta diapositiva nosotros vamos a ver un frotis de sangre periférica y vamos a ver gránulos que se van a teñir de manera más pronunciada, ¿no? Más pronunciada, y esta puede estar en relación a procesos infecciosos, carcinomatosos o quemaduras. En esta otra diapositiva nosotros tenemos un frotis de sangre periférica donde vemos un neutrófilo pero que no tiene gránulos, está degranulado. La escasez de gránulos en un neutrófilo a nivel del citoplasma se observa en hemopatías graves, en leucemias, en síndromes mielodisplásicos y en mielofibrosis crónica. O sea, en un neutrófilo sin evidencia de granos, procesos mieloproliferativos. En la anemia megaloblástica, como ya lo hemos hablado, a nivel periférico, si a ustedes le nombraran hipersegmentación de los núcleos de los neutrófilos, o sea, el núcleo del neutrófilo está hipersegmentado, ustedes tienen que decir que puede ser una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Esto es característico. Si en la lámina periférica o en la sangre periférica te da hipersegmentación nuclear de neutrófilos, acuérdense, hipersegmentación nuclear de neutrófilos. Y hay otros tipos de anomalías donde hay presencia de granulaciones que son muy groseras, que se tiñen de color violeta y que se van a asociar a mucopolisacáridos, siendo estos los gránulos de Arler-Rayleigh, porque él es el que lo descubre, ¿no? Son gránulos muy teñidos, ¿no? Son anomalías. Otra anomalía son los de Auer, ¿no? Que son estructuras azurófilas en forma de bastoncillos, y cuando nosotros encontramos bastones de Auer, ¿no? Que son de color en forma azurófilas, en forma de bastoncillos, lo vamos a encontrar, estos bastones de Auer siempre son casi pactonomónicos de las leucemias mieloblásticas, sobre todo de las leucemias, un tipo de leucemia mieloblástica, la promielocítica, ¿no? La presencia de estos bastones de Auer.
Hay otra anomalía, la de Pellier-Weck, ¿no? Esta anomalía o síndrome de Pellier-Weck. Hay una escasa segmentación en el núcleo, o sea, no está segmentado el núcleo, ¿no? Por lo que queda reducida a una banda o dos segmentos, se evidencia este síndrome o esta anomalía llamado Pellier-Weck, ¿no? Nosotros lo podemos encontrar en infecciones, en síndromes mielodisplásicos, en procesos mieloproliferativos, en anemia plástica, en anemia megaloblástica, ¿no? Podemos encontrar también linfocitos con granulaciones citoplasmáticas, que ya lo hemos visto anteriormente, que va a sugerir que el linfocito está activo y sobre todo se encuentra en infecciones virales, como ya he mencionado, o en procesos linfoproliferativos. Acá tenemos un frotis de sangre periférica, ¿no? Con un linfocito atípico, virocito, ¿no? Está de tamaño aumentado, tiene un citoplasma basófilo, hay presencia de uno o varios nucleolos y se observa sobre todo en la mononucleosis infecciosa. Acá tenemos la hendidura nuclear de un linfocito, ¿no? Y se asemeja a un grano de café y nosotros lo podemos observar en procesos linfoproliferativos. Acá vemos presencia de blastos que se encuentran en las leucemias agudas, ¿no? Presencia de blastos, son elementos jóvenes. Cuando hay una leucemia aguda, hay presencia de esto. Acá otro, blastos, ¿no? Presencia de estos blastos. Estos son los glóbulos rojos y estos son los blastos, son elementos jóvenes. Acá en otro tipo de leucemia tipo 3, otros blastos. Hay un tipo de leucemia que se llama células peludas, en la cual vamos a ver un tricolinfocito, ¿no? Es la llamada tricoleucemia de células peludas, que ustedes ya lo van a ver. Las células de Sézary, ¿no? Que están involucradas en los linfocito que tiene un núcleo tipo cerebriforme, o sea, como un cerebro, ¿no? Cerebriforme, ¿no? Característico de la mucosis fungoide y el síndrome de Sézary, ¿no? Entonces, la mucosis fungoide tiene este tipo de célula, este linfocito con un núcleo tipo cerebroide, ¿no? Otro frotis en sangre periférica, donde observamos la mancha de Gambrecht, que es esta de acá. Está presente en las leucemias linfocíticas crónicas, ¿no? A nivel de los linfocitos, ¿no? Entonces, las marchas de Gambrecht es frecuente observarla en las leucemias linfocíticas crónicas. Células plasmáticas, como ven ustedes acá, ¿no? Estas que tienen un núcleo excéntrico, neoplasia de células plasmáticas, ¿no? Las células de MOG, ¿no? Que se encuentran en el mieloma múltiple, donde se precipitan las inmunoglobulinas, ¿no? Las cuales son células de MOG en mieloma múltiple. Bueno, entonces con esto hemos dado término a la exposición de los trastornos leucocitarios. Es importante que ustedes vean la célula y más o menos la relacionen, ¿no? Acuérdense, célula de MOG por precipitación de inmunoglobulinas, esto lo ven en el mieloma. No se vayan a olvidar estas células plasmáticas, ¿no? Con un núcleo excéntrico. Las manchas de Gambrecht, que lo van a ver en las leucemias linfocíticas crónicas, no en las agudas, sino en las crónicas, en los linfocitos, manchas de Gambrecht, las células de Sézary como un núcleo tipo cerebroide, micosis fungoide o síndrome de Sézary, que es frecuente en los pacientes con VIH.
Esta leucemia, que es un tipo, una variante de una tricoleucemia o leucemia de células peludas, ¿no? Porque es la evidencia de este tricolinfocito, ¿no? En forma de pelos, ¿no? Si ustedes ven acá, tricoleucemia. Otra vez las células de Sézary. Acá la presencia de blastos, que son elementos jóvenes. Muy bien, joven. Entonces, lo que tienen que aprender es, primero, en el hemograma, ver cuál es el valor relativo y cuál es el valor absoluto, principalmente. Si está por encima, estamos hablando de un aumento, y si está por debajo, en una disminución. Ver qué predomina en ese hemograma, cuál está más incrementado o menos incrementado, si son los neutrófilos, si son los basófilos, los monocitos, vamos a pensar en determinado, pero todo depende del contexto del paciente. Ya. ¿Todo entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a llamar si es que han entendido. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Muy bien. Entonces, les voy a pasar la diapositiva, lean bien. Mañana, Carlos, tenemos la actividad contigo a las 8 en punto. Por favor, avisen a todos sus compañeros, ¿ya? El doctor Carlos va a exponer un caso muy bonito, nos va a hacer la introducción, primeramente, porque es lo que van ustedes a observar. El caso es muy interesante para que ustedes puedan sospechar en este tipo de entidad, ¿ya? ¿Alguna célula que te haya hecho, te haya servido, Carlos? Estas imágenes, tal vez, ¿no? ¿Había proliferación? No, o no me lo mencionaron. Más bien, doctora, Ya, quería preguntar sobre el tratamiento. O sea, en el caso dice sobre el protocolo del 2014, 2004, que es enorme. No sé si simplemente hago un pequeño resumen general o... no, no, es una cosa general, porque eso lo van a ver. Lo que Ah, yo quiero que vean más es la clínica, ¿no? El tratamiento lo pueden mencionar, pero eso lo van a ver ya en su clase, ¿no? La ya. cosa es cómo sospechar, ¿no? Cómo se presentó el caso, que lo informes bien. Y hagas una pequeña introducción del tema, ¿no? Ya esa es la finalidad, para que ellos primero hacen la introducción, como siempre hacemos en la práctica, del tema, para que ellos tengan conocimiento, y luego presentes el caso. ¿Ya? ¿Entendido? Porque Sí, si doctora. ellos no saben, creo que todavía la clase no la han hecho. Entonces, presentas una pequeña introducción del tema, cuáles son los síntomas, ¿no? Que presentan los pacientes, en qué grupo de pacientes, qué antecedentes debemos de sospechar, ¿no? Para que haya, ¿no? Y cuál es la clínica, ¿no? Y después en el examen de laboratorio que vas a encontrar a nivel central y a nivel periférico. Y posibilidad de tratamiento lo puedes mencionar, pero eso lo van a hacer ya más en las teorías, ¿no? Lo más importante es que vean el caso y cómo se sospechó, ¿ya? Ya, doctora. ¿Todo bien, Carlos? Sí, Sí me entiendes, ¿no? sí, 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 sí. Ok, muy bien. Entonces, hemos dado por término el día de hoy a nuestra actividad. El día de mañana nos vemos y yo las evalúo ya mañana, ¿ya? Su nota semanal. No se preocupen si, bueno, ayer creo que faltó Eri, ya me justificó. Eh, También faltó Carlos. Si tienes alguna justificación por interno, ya Carlos, por tu falta de ayer, para que no bajes tus puntos, ¿ya? No te preocupes, Eri, todo está justificado, ¿ya? No faltes mañana, Carlos, por favor, ¿ya? A tu actividad.
8 en punto, chicos. Entonces avisan a todos que 8 en punto estamos en nuestro conversatorio. ¿Ya? Que tengan ustedes un buen día. Cuídense. Gracias, doctora. Buen día. Cuídense. Hasta luego. Buenos días, doctora, gracias. Ya, Gracias, cuídense. doctora. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.